días, soy la doctora Laura Cosaca, trabajo en el Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming y hoy vamos a hablar de tamizaje en pacientes de riesgo promedio y pacientes de alto riesgo. Los objetivos de la clase de hoy son conocer la incidencia y los factores de riesgo asociados al cáncer de mama, diferenciar conceptos de screening poblacional y tamizaje en función del riesgo, conocer los distintos métodos diagnósticos para la detección temprana de cáncer de mama, reconocer y diferenciar los grupos de riesgo e identificar la estrategia de cribado adecuada para cada grupo de riesgo. Comenzamos con algunos conceptos básicos. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en nuestro país, con alrededor de 19.000 casos nuevos por año, y representa el 32% de todos los tumores. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en nuestro país, con alrededor de 6.400 muertes al año, y sabemos que la detección en estadios tempranos mejora el pronóstico y la sobrevida. Para ello, los programas de tamizaje poblacional tienen como objetivo la reducción de la mortalidad a partir de la detección precoz en pacientes asintomáticas que tienen riesgo de padecerlo. Les muestro a continuación las fuentes con los datos de incidencia graficados para nuestro país. A continuación les muestro el Programa Nacional de Cribado para Cáncer de Mama, que tiene como objetivo estudiar el 70% de la población target asintomática que tiene riesgo de padecer cáncer de mama, representado por 1 cada 8 mujeres de padecer la enfermedad a lo largo de su vida. El cáncer de mama es una entidad multifactorial donde la herencia, factores ambientales y los hábitos de vida interaccionan sobre los individuos, resultando en grados variables de susceptibilidad. Por lo tanto, en una misma población existen distintos grupos de riesgo en función de cómo se combinen estas variables. Entonces, en relación a lo que vimos anteriormente, existe un cambio de paradigma en la actualidad que propone pasar del screening poblacional, que es el mismo para todas las pacientes, a un screening personalizado en función del riesgo, que tiene que ver con adaptar el proceso de cribado en función de los factores de riesgo. Esto es, utilizar la tecnología para generar estrategias de tamizaje en función de los factores de riesgo particulares para detectar mayor cantidad de tumores en estadios tempranos y, en consecuencia, mejorar el pronóstico de la enfermedad. Como mencionamos anteriormente, el cáncer de mama es una entidad multifactorial en la que existen diferentes estratos de riesgo en una misma población. Puede ser clasificado entonces en 3 grandes grupos según cuáles sean los factores más importantes que determinan su aparición. La gran mayoría de los casos corresponde al cáncer de mama de tipo esporádico, que corresponde del 70 al 75% de los casos. Este tipo de tumores ocurren a edades mayores y en personas que no presentan antecedentes familiares. En los cánceres de mama esporádicos, las alteraciones genéticas relacionadas con la carcinogénesis solo están presentes en el tejido mamario afectado, y la adquisición de las mutaciones se produce por factores ambientales combinados con el estilo de vida y por azar, lo que ocurre como parte del proceso normal de envejecimiento celular. En una menor proporción de casos, de alrededor del 25 al 30%, se observa una predisposición familiar a desarrollar cáncer de mama. Esto significa que existen algunos factores genéticos débiles o no identificados que actúan en conjunto con el estilo de vida y el ambiente, haciendo a los individuos o a los miembros de las familias más susceptibles a padecer cáncer de mama. Por último, y en menor proporción, existe el cáncer de mama de tipo hereditario, que corresponde del 5 al 10% de los casos, y se produce por mutaciones genéticas puntuales que se heredan de generación en generación, de padres a hijos, y en general se dan en mujeres más jóvenes y como parte de síndromes hereditarios que pueden generar más de un tipo tumoral en el mismo individuo. Llamamos riesgo a cualquier factor, característica, rasgo o exposición que aumente la probabilidad de padecer una enfermedad. Es la combinación de factores de riesgo la que determinará en qué grupo ubicamos a una paciente. Podemos dividir los factores de riesgo en personales, genéticos o específicos de la mama. Los personales corresponden a la edad, la obesidad, la aparición de la menopausia o la edad de la menarca y el uso de terapias de reemplazo hormonal. Los síndromes genéticos son las mutaciones en los genes BRCA1 y 2, la P53 y otros, y los específicos de la mama son la hiperplasia ductal atípica, las neoplasias lobulillares, el haber recibido radiación del tórax antes de los 30 años y la densidad mamaria. El proceso de evaluación, de estudio y categorización del riesgo de desarrollar cáncer de mama de un individuo o grupo familiar se encuentra dentro del marco de asesoramiento genético en oncología y debe ser realizado por profesionales específicamente dedicados a tal fin. Entonces, según los modelos de cálculo de riesgo, podemos ubicar a las pacientes en 3 grupos. Las pacientes de riesgo promedio presentan un riesgo de desarrollo de cáncer de mama menor al 15% y son aquellas pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama ni personales de lesiones atípicas o mutaciones genéticas. Las pacientes con riesgo moderado, del 15 al 20%, son aquellas pacientes que tienen antecedentes personales de cáncer de mama o carcinoma ductal in situ, hiperplasia ductal atípica o neoplasias lobulillares, o en familiares intermedios. También ubicamos en este grupo de riesgo a las pacientes con mamas densas, que vamos a ver más adelante que es un factor de riesgo en sí mismo. Por último están las pacientes de alto riesgo, con riesgo de presentar cáncer de mama a lo largo de la vida mayor al 20%, y van a ser aquellas pacientes que presenten síndromes hereditarios, antecedentes de radiación del tórax antes de los 30 años o combinación de los factores de riesgo anteriormente mencionados. Vamos a ver que tanto en este grupo de pacientes como las pacientes que presentan mamas densas van a requerir estrategias específicas para su evaluación. Vamos a ir viendo con qué herramientas diagnósticas contamos en la actualidad.
En primer lugar tenemos la mamografía, que es el único método que ha comprobado reducir la mortalidad por cáncer de mama de un 30 a un 40%. Esto es así porque permite la detección de cáncer de mama antes de que sea sintomático. Es un método ampliamente distribuido, ya que es de bajo costo y de alta efectividad, y se ha utilizado tradicionalmente en los screening poblacionales. Realizamos incidencias craneocaudales y oblicuo-medio-laterales, como les muestro en las figuras, y en la actualidad preferimos la mamografía digital directa y su lectura en monitores de 5 megapíxeles, porque presentan mayor sensibilidad. En segundo lugar, mencionamos a la tomosíntesis o mamografía 3D y a la mamografía sintetizada. Esta tecnología utiliza el mismo equipamiento que la mamografía digital directa, pero incorpora el desplazamiento del tubo de rayos durante la adquisición y obteniendo así un volumen de imágenes que luego se procesa y se reconstruye en cortes de 1 milímetro de espesor. La mamografía sintetizada, que sería el equivalente a la mamografía digital directa, se crea por medio de un software especial utilizando los mismos datos obtenidos para la tomosíntesis sin aumentar la dosis de radiación. Este trabajo que les muestro comparó la precisión diagnóstica de la tomosíntesis con la mamografía sintetizada, con la mamografía digital directa, y encontraron que la sensibilidad y la especificidad de la tomosíntesis eran significativamente mayores que la mamografía digital directa en todos los subgrupos estudiados. En este estudio también se concluye que la tomosíntesis era considerada muy beneficiosa para los programas de tamizaje en mujeres jóvenes con mamas densas. La utilidad clínica de la tomosíntesis radica en que permite evaluar el volumen mamario corte a corte, y esto disminuye el efecto de solapamiento de las lesiones con el tejido fibroglandular periadyacente. Esto mejora la sensibilidad, mejora la especificidad, aumenta el valor predictivo positivo, reduce las tasas de recitación, es decir, disminuye los BIRATS 3 y los BIRATS 0. Algunas consideraciones sobre la tomosíntesis. Si bien aún faltan estudios en relación a los resultados a largo plazo y sus posibles efectos sobre la mortalidad por cáncer de mama, su utilización es cada vez más aceptada en el mundo, dado que a mayor sensibilidad y especificidad representa un claro avance en la interpretación de las imágenes. También, a mayor grado de sensibilidad, el cribado con tomosíntesis reduce las tasas de cáncer de intervalo. Si bien expone a mayores dosis de radiación a las pacientes, los valores siguen siendo bajos en relación a las recomendaciones internacionales. Representa un mayor tiempo de adquisición y lectura de las imágenes, con mayor curva de aprendizaje. Tiene un mayor costo de adquisición y mantenimiento, por lo cual no está universalmente distribuido de la misma manera que la mamografía. Entonces va a ser un método de elección en relación a la accesibilidad. Por todo lo expuesto, esta es la declaración de la ACR, que señala que la tomosíntesis ya no es más un método de investigación, sino que ha probado ser superior a la mamografía como herramienta diagnóstica, y que nuestro medio será de elección siempre que esté disponible. Vamos a hablar ahora de las mamas densas y de por qué decimos que son un factor de riesgo independiente para cáncer de mama. El término mama densa hace referencia a la proporción de tejido fibroglandular en relación con el tejido adiposo visible en incidencias mamográficas. Se definen entonces 4 tipos de tejido. El tipo ACRA, que es casi totalmente adiposo; el tipo ACRB, que corresponde a tejido fibroglandular disperso; el tipo ACRC, que es heterogéneamente denso; y el ACRD, que es el sumamente denso. En estos dos últimos casos existe un mayor efecto de solapamiento de las lesiones por el tejido fibroglandular, con la consecuente disminución de la sensibilidad mamográfica y, por lo tanto, aumento del riesgo de cáncer de mama. Las mujeres con mamas densas, es decir, con tejidos tipo ACRC y D, tienen un riesgo 1.5 a 2 veces mayor de cáncer de mama en comparación con aquellas mujeres que tienen tejidos ACRA o B. Así también, el riesgo de cáncer de intervalo es 5.6 veces mayor. Para las mujeres con tejido mamario denso, pero sin factores de riesgo adicionales, la ecografía puede ser útil como complemento de la mamografía. La utilización de ecografía en este grupo de mujeres puede incrementar la detección de cáncer entre 1.1 y 7,2 por cada 1000 mujeres con mama densa, pero con un aumento adicional de la tasa de falsos positivos, hasta 10,4% para mamografía más ecografía y 4,4% para mamografía sola. Aspectos que tienen que considerarse al momento de tomar la decisión de realizar o no la ecografía complementaria. Muestra a continuación el caso de una paciente que realizó mamografía de screening y tenía tejido sumamente denso, tipo ACRD, sin hallazgos aparentes, con algunas microcalcificaciones diseminadas, y que el rastreo ecográfico complementario mostró una imagen nodular irregular de orientación no paralela que se punzó y dio un carcinoma ductal invasor grado 2. Pero ¿con qué otras herramientas contamos? El Dens Trial, que les muestro a continuación, evaluó a pacientes con mamas extremadamente densas y screening mamográfico normal. Se dividió a las pacientes en 2 grupos, un grupo con seguimiento mamográfico y otro grupo realizó resonancia magnética complementaria con contraste. El trabajo concluyó que el screening con resonancia magnética en mujeres con tejido extremadamente denso y mamografía normal resultó en el diagnóstico de una cantidad significativamente menor de tumores de intervalo.
Este trabajo y otras líneas de investigación señalan la utilidad potencial de realizar screening con resonancia magnética en mujeres con mamas densas. Pasamos a hablar entonces de la resonancia magnética. Es la técnica más sensible para la detección de cáncer de mama, con una sensibilidad del 90% y una especificidad alrededor del 72%. Las indicaciones en la actualidad incluyen la resonancia preoperatoria para la valoración de la extensión de la enfermedad conocida, monitoreo de tratamiento neoadyuvante, secreción por pezón, cáncer de mama oculto, problem solving y screening en pacientes de alto riesgo. Para este último ítem existe consenso intersociedades en forma internacional. Repasamos qué pacientes cumplen criterios de alto riesgo. Van a ser aquellas pacientes portadoras de mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, parientes de primer grado de pacientes BRCA mutadas que no tengan test, aquellas pacientes que tengan un riesgo de vida mayor al 20% definido por BRCA-Pro u otros test de padecer cáncer de mama, síndromes genéticos como el de Li-Fraumeni, el Cowden y otros, haber recibido radiación del tórax antes de los 30 años o una combinación de los anteriores. De la proporción de cáncer de mama hereditario, vemos que las mutaciones de los genes BRCA1 y 2 representan alrededor del 20% cada una. Los genes BRCA1 y 2 codifican proteínas supresoras de tumores cuya función es mantener estable el material genético celular. Las pacientes portadoras de mutaciones de estos genes poseen un riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida del 57% en el caso de las BRCA1 mutadas y del 49% en el caso de las pacientes portadoras de mutaciones BRCA2. El cáncer de mama en pacientes de alto riesgo se desarrolla a edades más tempranas, con un promedio de 40 años para las pacientes BRCA mutadas versus 61 años en la población general. El 3% se produce antes de los 30 años, con una menor tasa de supervivencia en todos los casos. El 80% corresponde a carcinomas ductales invasores y del 2 al 8% a carcinomas lobulares invasores. El carcinoma ductal in situ es similar que el cáncer esporádico y en BRCA2 mutadas, pero está ausente en BRCA1, no hay microcalcificaciones asociadas. Las BRCA1 mutadas van a presentar un 19% de carcinoma medular y un 69% de carcinomas triples negativos. Las BRCA2 mutadas presentan un 16% de carcinomas triples negativos y en todos los casos de mayor grado histológico. En este grupo de pacientes, la mamografía es menos sensible, con alrededor de una sensibilidad de alrededor del 30% versus del 83% para la detección en la población general. En BRCA1 mutadas vemos también mayores tasas de cáncer de intervalo. Todos estos aspectos justifican la utilización de resonancia magnética para el screening de pacientes en este grupo. Algunas ventajas del screening con resonancia magnética en las mujeres de alto riesgo son el aumento en número de cánceres detectados con una sensibilidad del 71 al 100%, la disminución del tamaño tumoral, un menor porcentaje de compromiso axilar, una menor tasa de cáncer de intervalo, como mencionamos anteriormente, y en este grupo de pacientes es un costo aceptable. Además, el valor predictivo positivo de la biopsia por resonancia magnética en tamizaje de alto riesgo es del 20 al 40%. Entonces, en aquellas pacientes con un riesgo mayor al 20%, el screening con resonancia magnética tiene mayor sensibilidad que el screening mamográfico. Pero la combinación de ambos métodos, es decir, resonancia magnética más mamografía, aporta una sensibilidad aún mayor, de alrededor del 92,7%, en comparación con el uso de mamografía más ecografía, que tiene una sensibilidad de alrededor del 52%. Entonces, se recomienda que para el screening de pacientes de alto riesgo se realice mamografía más resonancia magnética, comenzando por la mamografía. Los requerimientos para una resonancia magnética mamaria son contar con un resonador de 1.5 Tesla o superior, con una bobina multicanal específica para mama, contar con elementos para realización de biopsias, y en las pacientes premenopáusicas debe realizarse el estudio entre los días 5 y 12 del ciclo menstrual. Si bien no hay un único protocolo universalmente aceptado para la realización de resonancia magnética mamaria, les muestro a continuación lo que sería un protocolo estándar con secuencias precontraste en T2, difusión, T1 precontraste y luego las secuencias en T1 postcontraste. El alto costo y la falta de disponibilidad son las principales limitantes al uso de resonancia magnética como herramienta de screening. En 2014, la doctora Kuhl y sus colaboradores introdujeron el concepto de resonancia magnética abreviada, que consiste en una serie pre y otra serie postcontraste ponderada en T1, y encontraron la misma precisión diagnóstica que el protocolo completo en una serie de 443 pacientes y 606 estudios. Estudios subsiguientes, con mayor número de pacientes, en distintos centros, tuvieron resultados similares. El estudio que les cito a continuación muestra un protocolo abreviado en comparación con el protocolo estándar, dado que existe creciente interés en ampliar los alcances de la resonancia magnética abreviada como herramienta de screening para un mayor número de pacientes. En relación a lo que les señalaba anteriormente, les muestro este estudio en el que se estudiaron a 1.450 pacientes y se compararon las tasas de detección de cáncer invasor en pacientes sometidas a resonancia magnética con protocolo abreviado versus tomosíntesis.
En este estudio, la resonancia magnética detectó casi 2.5 veces más tumores que la tomosíntesis. Se observó que el procedimiento fue bien tolerado y concluyeron que la resonancia magnética resulta una herramienta muy útil para el screening de mujeres de alto riesgo y así como también en pacientes de riesgo promedio. Para ir resumiendo sobre la utilización de los distintos métodos diagnósticos según el riesgo, podemos decir que en pacientes con riesgo promedio menor al 15% es apropiado el uso anual de la mamografía digital directa, así como también de la tomosíntesis. Y la ecografía será de uso complementario en el caso de mamas densas. En el caso de la resonancia magnética con contraste, no hay consenso sobre su utilización en este grupo de riesgo para screening. En pacientes de riesgo intermedio del 15 al 20% es apropiado el uso de mamografía digital directa anual, así como también de la tomosíntesis, y es apropiado el uso de la ecografía como método complementario en pacientes con tejidos densos. También se recomienda la utilización de resonancia magnética con contraste y su uso es apropiado en función de los factores de riesgo y en mamas densas. Para las pacientes de alto riesgo es apropiado el uso de mamografía digital directa, es apropiado el uso de tomosíntesis, es apropiado el uso de ecografía complementaria con la mamografía o la tomosíntesis cuando no puede realizarse resonancia magnética con contraste, pero es de elección la utilización de resonancia magnética en forma anual en conjunto con la mamografía o la tomosíntesis. Para fijar los conceptos que venimos estudiando, les presento un primer caso de una paciente de 38 años, portadora de una mutación en el gen BRCA1, asintomática, en su primer control de screening, y esta es su mamografía. Pensemos qué vemos y si corresponde o no solicitar un estudio adicional. Bueno, vemos que se trata de un tejido sumamente denso, tipo ACR-D, y por tratarse de una paciente de alto riesgo, es portadora de una mutación BRCA1, la conducta apropiada es solicitar una resonancia magnética para completar el screening. Mostramos la resonancia magnética de la paciente, que corresponde a una secuencia T1 postcontraste al primer minuto, que muestra a nivel del cuadrante inferointerno de mama derecha la presencia de un área de realce nodular de forma irregular y márgenes no circunscritos, con patrón de realce interno heterogéneo, que tras la biopsia resultó ser un carcinoma tipo no específico, con receptores hormonales negativos y ER2 negativo, es decir, un tumor triple negativo típico de estas pacientes. Mostramos un segundo caso de una paciente también de 38 años, en este caso sin antecedentes familiares, pero con un antecedente personal de mastectomía de la mama contralateral por un carcinoma ductal in situ extenso, actualmente asintomática, y mostramos la mamografía de control al año. Pensemos qué ven, qué tipo de tejido tiene y si le corresponde algún otro tipo de examen de screening. La mamografía muestra un tejido heterogéneamente denso tipo ACR-C, que no muestra imágenes focales ni microcalcificaciones agrupadas y solo muestra calcificaciones diseminadas. A continuación les muestro la mamografía de seguimiento de esta paciente que volvió recién a los 2 años. Y esta mamografía muestra a nivel del cuadrante supraexterno plano posterior una asimetría focal. Se realizó ecografía dirigida y vemos que se corresponde con un nódulo irregular de márgenes no circunscriptos, que tras la biopsia resultó ser maligno. Este caso es para que pensemos si la paciente realizó un seguimiento adecuado en cuanto al intervalo y para pensar también que si bien no se trataba de una paciente con un antecedente de mutación genética conocida, era una paciente joven, con mamas densas y con un antecedente personal de cáncer de mama. Esta paciente quizás hubiese beneficiado de realizar primero el seguimiento en el intervalo adecuado, como mínimo anual, y quizás adicionar otro método como ser la resonancia magnética con contraste o mínimamente una ecografía complementaria, dado que se trata de una paciente con mamas densas. Para concluir, podemos decir que en la actualidad resulta fundamental conocer las distintas herramientas diagnósticas y su alcance al fin de optimizar su utilización en función de las categorías de riesgo, permitiendo la detección temprana de cáncer de mama en todas las pacientes, asegurando su abordaje apropiado, adaptado a la necesidad determinada por sus antecedentes y colaborando así con un manejo adecuado en relación al pronóstico y tratamiento. Muchas gracias por su atención. A continuación, les dejo unos casos para consolidar conocimientos.